La bienvenida a esta nueva sesión. El día de hoy tenemos expositores y panelistas de lujo. Estamos en una reunión que está organizada por el Colegio Médico Departamental de La Paz de Bolivia y la Sociedad Paceña de Pediatría. Entonces, el día de hoy voy a dar la bienvenida y presentar los currículums extensos de nuestros presentadores, de nuestros queridos colegas. Entonces, no sé si puedo ver la siguiente. Vamos a tener la participación del doctor Abraham Almazán Leitón, que es médico pediatra, el cual hizo su residencia médica en pediatría en el Hospital San Juan de Dios de Tarija y hizo la subespecialidad de oncología infantil en el Hospital del Niño, doctor Ovidio Lagauría, de la ciudad de La Paz. También tenemos la experiencia que él ha tenido en rotaciones externas, tanto en el Hospital Infantil Federico Gómez de Ciudad de México y el Hospital Doctor Juan Menchaca de Ciudad de Guadalajara, México. Actualmente es el médico responsable de la unidad de oncohematología infantil del Hospital San Juan de Dios del departamento de Tarija, acá en Bolivia. Tenemos también la participación del doctor Juan Carlos Gutiérrez Hernández, que nos está hablando directamente desde México. Él tiene formación de medicina general en la Universidad Nacional Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, México, especialidad en pediatría médica, también avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México, la subespecialidad en hemato-oncología pediátrica de la Universidad de Guadalajara, México, y actualmente es hemato-oncólogo pediatra del Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño, doctor Rodolfo Nieto Padrón, México. Como panelistas tenemos de invitados al doctor Fredenet Oviel Mendoza Camargo. Él es titulado en pediatría del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Subespecialidad médica en oncología pediátrica con sede hospitalaria en el Infantil de México, Ciudad de México, y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, título de alta especialidad en trasplante de células progenitores hematopoyéticos y terapia celular, el Hospital Infantil Federico Gómez, también de México. Actualmente es oncólogo pediatra, el cual está trabajando como médico adscrito en el Hospital Dr. Rodolfo Nieto Padrón en Tabasco, México. Y nuestra última panelista es la doctora Astrid Riveros Morón. Ella es especialista médico pediatra del Hospital del Niño Dr. Ovidio Lagauría de la Universidad Mayor de San Andrés, subespecialidad médica en oncología pediátrica del Hospital Infantil Federico Gómez de Ciudad de México, de alta especialidad médica en medicina trasplantes de células hematopoyéticas progenitores del Instituto Nacional de Pediatría de Ciudad de México. Actualmente es médico de planta como pediatra oncóloga del Hospital del Niño Dr. Ovidio Lagauría y jefa del programa de trasplante de médula ósea del Hospital del Niño. Bueno, sin más que decir, y aprovechando la oportunidad que tengo en este momento el micrófono, quiero hacer también llegar mi mayor felicitación a todas las enfermeras. El día de hoy, 12 de mayo, que es el Día Internacional de esta noble profesión. Seguramente tal vez alguna de ellas nos está escuchando en este momento, pues nuestro más sincero reconocimiento de parte de todos los médicos, porque obviamente esta profesión es una donde solos no estaríamos logrando nada. Todos trabajamos en equipo, ellas son parte de nosotros, ellas creo que son, ellas y ellos, ¿no? Son, creo, nuestros brazos y tal vez son nuestras más fieles amigas en el momento de trabajar a través y por los niños. Entonces, voy a dar paso a la participación del doctor Omar Almazán con el tema de leucemia aguda linfoblástica para que nos deleite pues con todos sus conocimientos. Doctor Almazán. Muchas gracias, doctora Diana. Muy buenas noches a todos los colegas, a toda la sociedad. Una vez más agradecido por esta oportunidad para poder transmitir un poco del conocimiento que hemos adquirido, ¿no? Entonces, de igual manera, quiero hacer llegar una gran felicitación, un gran abrazo a nuestro brazo operativo derecho, ¿no? Que son las enfermeras en su día y que, bueno, espero que hayan pasado un bonito día.
Muy bien, vamos a iniciar con el tema de leucemia infantil, un tema bastante de este tema. Vamos a tratar de sintetizar lo más que se pueda. Bueno, arrancamos con un poco de historia, ¿no? Es importante, es importante identificar que ya se habló de sangre blanca, que en realidad leucemia significa sangre blanca, ¿no? Del griego leuco, que significa blanco, y de quimia, que significa sangre. El término en realidad fue propuesto por Virchow en 1921, hasta 1912, en 1846. En realidad no existen reportes previos hasta antes de 1800, debido a que no existían pues, los instrumentos necesarios para poder sospechar o diagnosticar una leucemia eh, de cualquier etiología, ¿no? Que después de cualquier tipo en realidad, que después obviamente con los avances tecnológicos poco a poco se han ido mejorando. Después del año 1800 fue que en realidad recién empezó todo el avance con las mejoras de las lentes, en realidad de los microscopios inicialmente óptimos para esa época. Es así que se plantea, ¿no? ¿Quién descubrió por primera vez la leucemia? En realidad hay cuatro personajes que se disputan esta entidad. Es así que estos cuatro autores, como Belpeau, Donnet, Bennett y Virchow, son los cuatro. Aquí quiero mostrarles un poco de lo que en realidad Alfred Belpeau es uno de los pioneros, y vale el término, perdón, es nativo de Francia. En realidad su principal área de este doctor fue la cirugía, ya que a los 38 años fue nombrado del Departamento de Cirugía de la Universidad de París. Él por primera vez tuvo un paciente floristo, vendedor de limonadas, precisamente de París, de 63 años de edad, con quien inicialmente presentó fiebre, debilidad y crecimiento del hígado y del vaso. Obviamente murió a los pocos días de haber ingresado al hospital, y en la autopsia se encontró un vaso aumentado de tamaño que pesaba 4.5 kilos. Encontró que la sangre espesa, de consistencia semejante a una papilla, y al microscopio vio que esta era, prácticamente tenían como glóbulos de pus en la sangre. Es así que Belpeau por primera vez lo publicó y remitió el artículo, el reporte en realidad a la Real Academia de París en 1827, ¿no? Bennett fue otro de los autores, como habíamos dicho, que en 1845 trabajó en el hospital de Edimburgo. Igual llegó un paciente de 28 años con un crecimiento importante del hígado, del vaso, con 8 meses de evolución. Obviamente igual falleció. La autopsia, lo mismo, un hígado aumentado de tamaño muy grande y además presencia de ganglios. Él ya habló sobre una pus en la sangre asociada a una infección. No sabía en realidad cuál era la etiología. Fueron las primeras imágenes en realidad que ya aparecían como tal de una leucemia, en este caso una probable leucemia mieloide crónica, ¿no? Y él fue el primero en acuñar el término de leucocitemia, en realidad, ¿no? Que publicó igual sus resultados en la revista escocesa de Edimburgo. Entonces, Rodel Virchow es otro de los autores que en 1845, 6 semanas después de lo que había publicado Bennett, este joven doctor patólogo que se formó en Berlín, bautizó con el nombre de leuquimia, ¿no? En realidad, él tuvo su primer caso en una cocinera de 4 años con fatiga crónica y distensión abdominal, obviamente secundario a las visceromegalias, ¿no? Esplenomegalia, dolor, epistaxis y erupción cutánea. Obviamente también falleció, y él reportó esto dentro de lo más relevante de la autopsia, que en todos los vasos había masas de células que semejaban pus, corpúsculos sin color, y por lo tanto, cuando hablo de que hay sangre blanca, me refiero a que a la proporción de corpúsculos rojos y blancos está invertida. O sea, realmente encontraba una hiperviscosidad y un cambio de color que debería ser rojo, lo vio blanco, ¿no? Entonces ahí ya empezó los primeros pasos en la historia para la sospecha inicial de la leucemia. Entonces, a manera de introducción, pues la leucemia en realidad es el cáncer infantil, es la segunda causa de muerte en países de primer mundo, ¿no? Las primeras causas son generalmente están los accidentes de cualquier tipo, y en segundo lugar se encuentran pues el cáncer en general. Su incidencia ha ido en incremento en los últimos 20 a 30 años. Esto va muy correlacionado con la revolución industrial en el primer mundo.
En realidad, y dentro de lo que es cáncer en general, la leucemia es la neoplasia más frecuente en niños, ¿no? Representa, del 100% de todas las leucemias, representa entre el 25 y el 30% de todos los cáncer pediátrico. En segundo lugar tenemos los tumores del sistema nervioso central con un 20%, 21, 22, puede oscilar en algunas estadísticas. Y en tercer lugar, los linfomas que en promedio afectan el 15%, ¿no? Esto puede variar en algunos picos de edad de presentación. Aquí tenemos una gráfica muy relevante de lo que en realidad refleja la tasa de mortalidad en menores de 20 años, en aquellos pacientes de cáncer en general, desde 1975 hasta el 2010. Y nótese ustedes en la coordenada de las Y, donde se pueden ver las muertes por cada 100.000, y al otro lado, en el lado derecho, encuentran las muertes que se pudieron prevenir. Durante el tiempo, las muertes han ido disminuyendo, decreciendo, pero en un lapso en promedio de más de 20 años, ¿no? Nótese que ahí donde está en un círculo rojo, en promedio entre los años 93, 94, 95, hay un cruce de esta gráfica, donde la cantidad de muertos por cáncer iban en descenso y la cantidad de muertes prevenibles iban en ascenso. Entonces, ahí se dieron cuenta que con todos los protocolos actuales de las diferentes corporaciones, pues obtuvieron resultados relativamente óptimos y que estaban yendo por buen camino, ¿no? Es así que actualmente se sigue todavía con este tipo de tratamientos que ya vamos a hablar más adelante, ¿no? Aquí es una gráfica donde quería mostrar básicamente la mortalidad en los chicos menores de 15 años, donde ustedes pueden ver que la gran mayoría de los pacientes se muere pues por tumores del sistema nervioso central, ¿no? Obviamente por el grado histológico y otras variantes que no corresponden a este acápite. Sin embargo, lo que es leucemia linfoblástica aguda, pues 13% del total del cáncer es lo que realmente actualmente están muriendo. Y como pueden ver ustedes, las mieloides tienen un promedio de 9%. Pero ya entre los chicos de 15 a 19 años, ustedes notan que la mortalidad para este grupo etario de linfoides, en realidad para leucemia linfoides agudas, no ha variado mucho, de 11 a 13%, es casi muy similar, al igual que las mieloides. Es decir, que a pesar de los tratamientos de primera línea que o sea, de los avances en realidad en cuanto al tratamiento, todavía persiste un cierto porcentaje de tasa de mortalidad en países de primer mundo, ¿no? Aquí es una gráfica donde quiero mostrar nada más que cómo ha ido mejorando la sobrevida libre de eventos de los pacientes que han recibido quimioterapia, bueno, radioterapia en algunos casos, pero como desde 1968, cuando empezaron ya con los tratamientos para la leucemia, han ido mejorando, ¿no? Mire, prácticamente tenían un 10% o 20% de curación, casi todos se morían en los años 60, 70. ¿No? Actualmente, pues, como pueden ver la gráfica, la tasa de curación está oscilando entre el 90%. Entonces, ahí radica la importancia pues, prácticamente de pelearla, ¿no? De batallarla con estos chicos para que logren esa tasa de éxito de curación. Ya adentrando a lo que es en realidad la leucemia, podemos definirla como que es un grupo de enfermedades malignas de la médula ósea, básicamente se origina ahí, que se desencadena por una proliferación clonal de una célula madre hematopoyética. Una sola célula madre es la encargada de desencadenar todo este problema y produce anomalías de la célula, ya sea de la línea linfoide o la línea mieloide, con distintos grados de maduración y diferenciación. Es decir, que la célula se detiene en un momento en su estadio de maduración y empieza a proliferar las formas inmaduras, de manera que no llega a alcanzar la madurez suficiente para que pueda salir al torrente sanguíneo y pues se queda estancada en la médula. Entonces, hablando un poco pues ya hemos hablado que representa en total el 20 a 30% de todos los cánceres infantiles. Básicamente, y de este 20 a 30%, la leucemia corresponde básicamente entre el 75 y el 75% del total de todas las leucemias. El restante 20% son las mieloides y algunas de linaje mixto e indeterminado que corresponderían al menos de 3%.
Pero las linfoides, que es la que nos interesa, podemos clasificarlas en de tipo B, que es la más frecuente, prácticamente el 85% de todas las linfoides y linfoblastos agudas son de tipo B. Estas son de buen pronóstico, si vale el término, ¿no? Y las leucemias linfoides agudas de tipo B, que corresponden en menor porcentaje, solamente ocupan el 15% en promedio, obviamente son las que tienen un mal pronóstico, pero que se pueden curar, no significa que les va a ir mal, ¿no? La incidencia. Hablamos de la incidencia de estos pacientes que en Estados Unidos tienen una tasa de incidencia entre 2 a 5 casos por cada 100.000 habitantes por año. Esto vale decir que ellos, los gringos, tienen en promedio entre 20 a 50 casos por millón por año en pacientes menores de 19 años, ¿no? Anualmente se reporta ya 4.900 casos por año en promedio. Europa está oscilando lo mismo, casi 4.5 casos por cada 100.000, que extrapolando esto a los millones sería como 45 casos por cada millón, ¿no? El pico de incidencia máximo se presenta entre los 2 y los 5 años. En los latinos, algo que les voy a mostrar más adelante, esta incidencia aparentemente es más alta, ¿no? Factores todavía los vamos a ver. Se presenta con mayor frecuencia, obviamente tiene una relación, en relación con las mujeres, una relación de 1.6 a 1. Esta es una gráfica donde pueden, en la de color azul y la de color violeta, pueden ver cómo en realidad el comportamiento es de la linfoide, de la leucemia en los niños, ¿no? Cómo el comportamiento tiene un pico de incidencia, como hemos hablado, entre los 2 y los 5 años, ¿no? A partir de los 5 años empieza ya a haber un decrecimiento lentamente progresivo, ya no varía en nosotros, ¿no? Y la mieloide en realidad, pues, como que es relativamente constante, no tienen muchos picos, al menos en la parte infantil. Sin embargo, en la gráfica que ustedes pueden ver arriba, la leucemia mieloide tiene su pico de presentación, se dispara a partir de los 55, 60 años, donde prácticamente es mucho más frecuente, ¿no? Entonces, aquí quería mostrarles la base estadística en realidad que pude recabar, lo que es del CER, que es la base más grande de registro de estadística de Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud, el ROHA, que es el registro en Argentina, y el IAR, que es la Agencia Internacional de Registro del Cáncer, ¿no? En esta gráfica están reportados todos los casos por millón en menores de 15 años. Yendo de norte a sur, podemos ver que en Estados Unidos ya hemos hablado la incidencia, pero ahí hacen como que un paréntesis, ¿no? Si ustedes pueden ver en los hispanos, ahí obviamente por la migración, tienen como que, gracias a los hispanos, como que se incrementó su estadística en relación a los que son originarios de Estados Unidos, que son 35 por millón. En México, bueno, está un promedio de 57 por millón. Bueno, bajándonos más al sur, en Colombia podemos encontrar un promedio de 43, 36 por millón. Lo de arriba, lo de negro, son varones. Y en Sudamérica, hablando de Sudamérica, los negros son varones, los azules son mujeres. Entonces, el promedio es relativamente variable. Lo que sí llama la atención es si ustedes pueden ver en Brasil, en lugares étnicas, indígenas, realmente la tasa de incidencia es mucho más alta, 60 por millón, 58 por millón, solamente hablando de varones, ¿no? 61 por millón. Entonces, realmente el ser latino, pues tienes mayor chance de desarrollar leucemia, ¿no? Perú, Bolivia, Paraguay todavía no tienen registros oficiales para poder hablar. Sin embargo, lo que yo pude hacer para esta presentación, pues basarme en lo que es el INE, ¿no? Es el Instituto Nacional de Estadística. Más o menos hice una proyección en base a la población que está reportada en el INE de la gestión 2021. Y pues saqué a todos los chicos que tienen menos de 15 años, que aproximadamente, según el INE, son un poco más de 3,5 millones de niños en todo Bolivia, con lo que nos daría un mínimo de 70 casos por año y un máximo de 176 casos año en el país, con una media de 123. Sin embargo, aquí en nuestro departamento, pues ya está en el lugar donde yo trabajo y radico, pues ya ponen su granito de arena, ¿no? En realidad, Tarija ya tiene, y obviamente yo no estoy ni siquiera un año aquí. Entonces, realmente es alarmante, ¿no? 10 casos en 100.000 habitantes, o sea, es para ponerse a pensar qué pasa, ¿no? Y ya hace falta ajustar.
Aquí tenemos una gráfica donde tenemos la incidencia por raza y etnia, ajustada a la edad también, donde ustedes pueden ver que los cuadraditos rojos de abajo son los negros, los azules tipo rombos son los blancos, y arriba están los hispanos. Es decir, aquí obviamente los hispanos se llevan la flor nuevamente, tienen más, estadísticamente tienen más casos de leucemia, el hecho de ser latino. Aquí lo mismo, es igual por raza, pero por varón y mujer. Entonces, lo mismo, si ustedes ven de abajo hacia arriba, pueden ver las gráficas de color violeta círculos y los de triángulo color verde, que son personas femeninas y masculinas respectivamente no hispanas, que están abajo. Y los hispanos siempre arriba, ¿no? Igual, los rombos de color azul son masculinos hispanos y los rojos son femeninos hispanos. Entonces, el hecho de ser hispano y encima varón, pues a tomar en cuenta. Aquí nuevamente es una gráfica, ya hemos hablado, no varía tanto el pico de presentación, hemos dicho que es 2 a 5 años. eh, Igual, pero los hispanos se siguen llevando la delantera en relación a los negros y no hispanos, ¿no? Hablando un poquito de la formación de las células sanguíneas para que se pueda comprender un poquito más esto, hemos hablado que todo se origina de una célula madre, ¿no? La célula madre tiene dos brazos en realidad, una célula madre linfoide y una mieloide, como la pueden ver. La mieloide va a originar lo que son glóbulos rojos, los granulocitos, eosinófilos, neutros, basófilos y plaquetas. Ese es otro capítulo. Aquí el que nos interesa es el del lado derecho, donde pueden ver la célula madre linfoide, en realidad que se va a través de eso, a través del grado de inmadurez, se estaciona en una etapa del linfoblasto, lógico, y lo normal que el linfoblasto pues finalmente termina de madurar el linfocito B, el linfocito T y un natural killer, que son los que se van a encargar del sistema inmune. Eh, Cada etapa de maduración y diferenciación de estas células pues van correlativamente con ciertos marcadores que se llaman CDs, que son los clusters determinants, que se encuentran tanto en la superficie de cada célula, y también en el citoplasma, y le dan ciertas características de maduración, de aparición a medida que vayan madurando, ¿no? Es así que las de tipo B pueden, como pueden ver en la gráfica a la derecha, pues básicamente los de tipo B tienen CD19, CD10, 34, CD10, CD20, y las de tipo B se caracterizan por ser CD3, CD7, 4, 5, ¿no? Entonces, esto es lo que nos va a determinar a la larga la identificación de la célula para el diagnóstico. En cuanto a la clasificación morfológica, eh, actualmente ya como que se la dejó de lado, ya no tiene mucho valor pronóstico, pero en países como el nuestro, en vías de desarrollo, es de vital importancia, ya que nos ayuda muchísimo a mirar al microscopio y decir, ya es leucemia. Y por las características uno puede definir si es linfoide o mieloide, pero hasta ahí nomás llega el poder del microscopio al hacer un aspirado medular, ¿ya? Porque nos va a ayudar a identificar si es una linfoide de tipo B o de tipo T. Según la clasificación morfológica, la clasifican en L1, L2 y L3, ¿no? Las L1, pues como pueden ver ahí, tienen un patrón monomórfico en realidad, son muy similares todas, un círculo, una relación núcleo-citoplasma muy amplia, 4:1 en promedio, bordes bien definidos, el citoplasma que puede presentar nucleolos intracitoplasmáticos. Esas son las características y generalmente se pueden presentar más que todo en mujeres, ¿ya? Y la L2 que se caracteriza por, como lo pueden ver ahí, los bordes más irregulares, son más grandes, pueden tener alguna diferenciación del tamaño, el patrón del núcleo es más heterogéneo. Y pues también se pueden presentar en las linfoides. Entonces, pero la cantidad de núcleos es un poquito, perdón, la cantidad de citoplasma es un poquito más amplia. En la de tipo L3, ustedes ya pueden ver las características. Lo que ven ahí de color blanco son las vacuolas en el citoplasma, que es lo que básicamente va a marcar por la característica que tienen. Sospechamos principalmente de un tipo Burkitt, ¿no? Son células linfoides ya de tipo madura,
para eso nos sirve la parte de la morfología, no tanto para identificarlas, si va a ser de tipo B o T, ¿ya? Entonces, y al diagnóstico, la mayoría de las veces, como pueden ver ahí, están en M3, es decir, que tienen más del 20% de infiltración medular. Y M1 y M2, como pueden ver ahí, los porcentajes de blastos, pues es más que todo para el seguimiento, ¿no? Factores epigenéticos. Hoy en día podemos hablar de factores de riesgo, factores predisponentes. Sin embargo, hay que tomar en cuenta la epigenética. La epigenética es todo aquello que está rodeando y que puede dar un empujón, desencadenar el desarrollo de la enfermedad. Ya hemos hablado que todo inicia en una célula que muta, que se transforma en una célula madre. Y a través y sobre ella, pues existen factores epigenéticos. Dentro de estos están los ambientales, la exposición a plaguicidas, pesticidas, derivados del benceno, derivados del petróleo, eh, radiaciones ionizantes, accidentes nucleares, todos esos factores ambientales pueden influir en desencadenar una leucemia. Los virales, bueno, hay varios virus que se han relacionado ya o que aumentan el riesgo de desarrollar cierto tipo de, sobre todo linfomas, pero también algunas leucemias como el HTLV 1 y 2 pueden desencadenar, sobre todo en adultos, las de tipo T, ¿no? La inmunodeficiencia primaria y secundaria, que también van muy de la mano, como bien saben, el síndrome VIH, sí, igual puede desencadenar una formación de leucemia, ¿no? La exposición previa a quimioterapia, radioterapia, con tratamiento de quimio por cualquier otro tipo de tumor, a la larga puede desarrollar leucemia también, una leucemia secundaria se llama. Las perinatales, pues aquí hablamos de lo que son en realidad antecedentes de la madre que tenga antecedentes de aborto espontáneo, tiene más riesgo de desarrollar que su hijo salga con leucemia. Pacientes, los bebés macrosómicos, que igual se ha demostrado que tiene 2 a 3 veces más riesgo de desarrollar leucemia. Entonces, son datos para tomar en cuenta al momento de los factores perinatales, ¿no? Y dentro de los factores genéticos adicionales, tenemos lo que es el síndrome de Down. El síndrome de Down te incrementa entre 10 y 20 veces más riesgo de desarrollar leucemia. Por lo tanto, está muy asociado a este tipo de enfermedades, ¿no? Como pueden ver en la gráfica, 1 de cada 95 pueden desarrollar leucemia en un periodo menor a 10 años, ¿no? Y otras como el síndrome de Bloom, anemia de Fanconi, síndrome de Shishman-Diamond y Li-Fraumeni, también pueden predisponer de mayor manera todavía a un desarrollo de leucemia. Un hermano gemelo, de igual manera, si el hermano gemelo también por la circulación fetoplacentaria, también tiene más riesgo de desarrollar leucemia. Factores protectores. Podemos hablar encontré este metaanálisis en realidad que data desde 1966 al 2004. Hicieron una revisión de 49 artículos, el 92% de los mismos fueron casos y controles y un 8% de cohorte. Y ellos querían ver si realmente la lactancia materna tiene un factor protector o no contra el cáncer en general y específicamente en algunos artículos hablan de leucemia. Pues ellos encontraron que sí, ¿no? Hay como pueden ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 artículos prácticamente tienen mayor cantidad, o sea, han demostrado un factor protector de la leucemia para relacionadas a la lactancia materna. Aquí pueden ver en la eje Y, igual en el lado izquierdo, una incidencia de leucemias por cada 100.000 habitantes, y en el lado derecho tienen el porcentaje de lactancia. Se ha hecho un seguimiento en el tiempo y pues como pueden ver también hay un relativo descenso, si vale el término, con aquellos pacientes que sí reciben lactancia materna desde el nacimiento. Entonces, las conclusiones de este artículo, que es muy interesante, pues menciona que tiene un 9% de factor protector. Para leucemia linfoblástica aguda, encontraron que tiene un 24% de factor protector para linfoma Hodgkin y un 41% de factor protector para neuroblastoma. Y ahora hablando de la genética va muy de la mano. Hemos dicho que todo empieza a nivel de una célula madre genéticamente alterada. ¿Por qué? Porque la célula de manera normal, como hemos hablado, se encarga de la proliferación, maduración, diferenciación y apoptosis. Todo esto está reglado por vías y señales proteicas que van a inhibir o van a estimular la producción celular. Entonces, ahí es donde inicia
la falla en realidad y se producen las translocaciones cromosómicas. Genéticamente, ¿cómo podemos identificar actualmente este tipo de alteraciones? Es por un bandeo cromosómico a través de un cariotipo que se lo hace desde hace muchos años y actualmente con FISH y por PCR retrotranscriptasa. En realidad estos dos son los más utilizados, también hay otros muchos estudios más sofisticados que no los quiero enredar, pero básicamente con FISH, con inmunofluorescencia in situ, son los dos gold estándar para hacer lo que más se utiliza en realidad, ¿no? Entonces ahí puse con las translocaciones genéticas y con su proteína de gen de fusión que están asociadas en este caso a las leucemias de tipo B, que es la más frecuente, ¿no? Ahí pueden ver la translocación 1221 con 22%. La puse con verde porque es una de las que tiene mejor pronóstico. Y el resto, pues la 119, la 411, que también tiene una frecuencia relativamente baja, pero al final sí se encuentran. Y el famoso cromosoma Filadelfia que alguna vez han debido escuchar, que es el translocación 922 con un 3% en promedio, ¿no? ¿Por qué hago hincapié en lo que es la genética? Por el factor pronóstico. El factor pronóstico me refiero a que tienen mayor chance de sobrevida y de mejorar la tasa de curación y además minimizar la dosis de quimioterapia para evitar toxicidad y obtener mejores resultados. ¿Ya? Igual con verde ahí, la hiperdiploidía, por ejemplo, ¿no? Es la ploidía que está demostrada que tiene mejor pronóstico, por eso está con verde, al igual que el ETB6-1, que es la translocación 1221, ¿no? Y ahí con rojo le puse esas otras que son de mal pronóstico, y actualmente pues está en boga, ¿no? Lo que se habla mucho, el BCR-ABL-like, o el cromosoma Philadelphia-like, que ocupa en promedio casi el 10%, que teóricamente estaban yendo bien y de repente recaen y resulta que tienen una alteración a nivel de este gen de fusión. ¿Ya? La ploidía, como les había mencionado anteriormente, pues en realidad se refiere al número de cromosomas que existen, ¿no? A la cantidad que se los puede identificar por cariotipo, por índice de DNA y algunos estudios se basan en las trisomías específicas, como mencionan ahí. Pero en términos generales, la gran mayoría, como pueden ver en esta gráfica de Kaplan y Meyer, en cuanto a la sobrevida, pueden ver que la hiperdiploidía, la gran mayoría, tiene una tasa de curación relativamente alta, seguida de la, de la, del TEL AML1, ¿no? Que es la translocación 21. Y a los que les va súper mal, pues obviamente son la alteración MLLAF4 y la presencia del cromosoma Philadelphia. El cuadro clínico que pueden presentar, básicamente aquí es como una pirámide de lo que se puede catalogarlo y enfocarlo en 5 síndromes, ¿no? Infiltrativo, anémico, neutropénico febril, purpúrico y constitucional. Hablemos algo de lo que es el síndrome infiltrativo. Se refiere a que las lesiones, en realidad, el problema se origina en la médula, pero cuando ya empieza a invadir otros órganos, empieza a manifestarse clínicamente con hepatoesplenomegalia, aumenta el tamaño del vaso, del hígado, hay un crecimiento ganglionar que les debe llamar la atención si persiste más de 3 meses, pueden tener esos ganglios, estar presentes a nivel de mediastino y se manifiesta como un ensanchamiento mediastinal, sobre todo en los de tipo T. El dolor óseo articular, que generalmente es muy frecuente en la consulta, ¿no? En gran cantidad de chicos que acuden a la consulta. Es una característica bien típica, ¿no? Es de tipo nocturno, predominio nocturno, migratorio. Hay un día que le duele la rodilla izquierda, el otro día el tobillo derecho, luego la cadera, la columna, el hombro, el codo. Migra de un lado al otro, salta. Y además que no cede a analgésicos comunes, paracetamol, diclofenaco, y que los despierte incluso por la noche. El dolor óseo en realidad no debería despertar a un niño, pero un niño si se despierta por dolor de hueso en la noche, pues algo trae, ¿no? Entonces tienen que sospechar. Graves, y bueno, cuando ya hay enfermedad más avanzada, lentamente progresiva, puede haber incluso afección neurológica, con alteraciones de los pares craneales, convulsiones, alteraciones del estado de conciencia, como el anterior miércoles también hablamos con la doctora Sardinas, la presencia testicular, igual el aumento del tamaño testicular en los varones, que es poco frecuente presentar.
La anemia, la palidez progresiva que hemos dicho, datos de fatiga, disnea, decaimiento, somnolencia, bajo rendimiento escolar si ya están en la escuela, son datos que le tienen que llamar la atención al pediatra a la hora de la anamnesis y un examen físico. Síndromes febriles, infecciones recurrentes, neumonías a repetición, gastroenteritis persistente, afecciones en la piel o directamente que le dan antibióticos, vuelve nuevamente de manera intermitente y no encuentran un foco de origen, pues tienen que sospechar también que algo pasa, ¿no? Y siempre evitar el uso de dexametasona o cualquier esteroide eh, al momento de administrar cualquier antibiótico, ¿no? Sobre todo las famosas penicilinas benzatínicas con dexametasona que hay que tener cuidado a la hora de, de prescribirlas. Síndrome hemorrágico es secundario al descenso de plaquetas, ¿no? Puede sangrar desde la piel, conjuntivas, intestino, puede haber epistaxis. En realidad es una alteración primaria de la coagulación por el descenso secundario de las plaquetas y básicamente se manifiestan así, ¿no? Como lesiones petequiales, purpúricas. Síndrome constitucional, la pérdida de peso, falta de medro y sudoración nocturna. Son tres parámetros que le tienen que llamar la atención a la hora de sospechar. No solamente enfermedades oncológicas o en este caso leucemia, sino que también además les ayuda en sospechar enfermedades, nefropatías crónicas, hepatopatías, enfermedades endócrinas, metabólicas, ¿no? Que lo tienen que tomar en cuenta también. Aquí tenemos una gráfica de las características en realidad clínicas de los chicos ¿con qué frecuentemente llegan a la consulta? Miren, el 68% tiene hepatoesplenomegalia. Un buen examen físico y ya tienen el diagnóstico de sospecha inicial. Esplenomegalia aislada, linfadenopatías y fiebre. Sin embargo, el dolor de hueso, miren, 23% del 100% de todos los pacientes. Un promedio relativamente bajo, pero hay que tomarlo en cuenta, ¿no? No todo dolor óseo es maligno. Y las características laboratoriales, el leucocito menor a 10.000, que es en la gran mayoría, la hemoglobina menor a 7 y el conteo de plaquetas, que la gran mayoría viene entre 20 y 99.000. Ahora, la morfología de los linfoblastos, ustedes también pueden encontrar, por ejemplo, la mayoría son de tipo L1, ¿ve? Como habíamos hablado, L2 un 15% y las L3 son muy raras. Entonces, como les había mencionado en la parte de morfología, esto nos ayuda simplemente para determinar si es linfoide o mieloide principalmente, ¿no? La sospecha diagnóstica, pues ya hemos hecho el examen físico, hay que hacer un laboratorio mínimo, ¿no? Y si es que el hemograma viene alterado, hay que hacer un aspirado de médula ósea. ¿Y cómo lo confirmamos? Bueno, microscopía convencional, como ya hemos hablado, donde vemos las características morfológicas de las células, se confirma por la citometría de flujo y además, como factor pronóstico, la parte del estudio citogenético, ¿no? El hemograma, el hemograma tiene ciertas características que ustedes les tienen que llamar en primera intención. Puede venir con leucopenia o leucocitosis. Si ya vienen con leucocitosis con más de 50.000, ya está, o sea, ya está el diagnóstico, ¿no? Pero un paciente con leucopenia inicial es donde tienen que parar las orejas. ¿Y qué características tiene esta en la serie blanca? Tiene neutropenia y tiene linfocitosis, ¿no? Y una neutropenia, hablamos de neutropenia con aquel recuento absoluto de neutrófilos menor a 1.500, ¿no? Lo normal es más de 1.500. Hiperleucocitosis y la anemia, ¿no? La anemia que es normocítica, normocrómica y la plaquetopenia. Aquí tenemos un hemograma, aquí casero de nuestro hospital, donde ustedes pueden ver que tiene un hematocrito, una hemoglobina de 7.1 y vean la BCM, ¿no? 89, una HCM de 29 y una CHCM de 32. O sea, es normo. Esa es la característica de las leucemias, ¿no? Eso es lo que les tiene que llamar la atención. Y vean ustedes, el leucocitos tampoco está tan alterado, tiene 12.000 nada más de leucos totales, pero, miren, los neutros solamente tienen 2% que le dan un RAN de 240. El resto, bueno, aquí ya prácticamente aquí la de laboratorio nos dio el diagnóstico porque nos dijo 44% de blastos. Sin embargo, bueno, es muy experimentada nuestra laboratorista. Pero si no fuera, ustedes suman el 53% de células inmaduras más 44%, pues les da más de 90 y tantos los reportarían como linfos, como linfocitos en 90 y tantos por ciento. Entonces, esa linfocitosis es lo que tienen que llamar la atención a ustedes. El recuento de plaquetas, pues 26.000 y los tiempos de población normales, ¿no?
Entonces, hemos hablado que la citometría te confirma el diagnóstico. ¿A través de qué? De los CDs, ¿no? Los clústeres determinantes, que es para linaje B y para linaje T, ahí como lo pueden ver en la gráfica, ¿no? Este es un reporte, así es como nos reportan a nosotros aquí en Bolivia, el reporte de la inmunofenotipificación, donde pueden ver en amarillo la estudiada es clonal, es decir, que es células genéticamente alteradas, ¿no? 74% en este corte nos reportan y es compatible con una LLA de tipo B. ¿Por qué? Porque tiene estos marcadores CD19, 10, 34, TDT positivos, ¿ya? Y además se pide función renal, hepática, electrolitos y todo para lisis tumoral, eh, que están totalmente alterados ya en una fase avanzada. El próximo miércoles se va a tocar el tema, creo, de síndrome de lisis tumoral, con más profundidad, ¿no? Y la LDH, ¿no? La LDH, que es la lácteo de que nos tiene que llamar la atención igual cuando tiene por arriba de 500 ya es significativamente importante, ¿no? Por arriba de 1000, pues ya directamente ya incluso la cataloga el grupo como el BFM, ya la cataloga como un factor de riesgo, ¿no? Entre los estudios de extensión, pues una radiografía simple de tórax al ingreso. A la izquierda tenemos algo normal y a la derecha tenemos una masa mediastinal bien importante, ¿no? Con un compromiso de del mediastino anterior y medio, ¿no? Ultrasonido abdominal en busca de pato, para confirmar, ya, ¿no? Para que te hagan las mediciones del tamaño del hígado, del vaso, cuán grandes están para la edad, y la presencia de ganglios retroperitoneales que también se puede observar. Tomografías de cráneo solamente cuando existe sospecha de infiltración leucémica al sistema nervioso central, ¿no? Haya compromiso. ¿Eso qué quiere decir sospecha? Ya hemos dicho convulsiones, alteraciones de estado de conciencia, compromiso de los pares craneales. Ahí está indicado un ataque o una reza. Y la estadificación, que va a depender mucho lo catalogamos como alto o bajo riesgo, básicamente, que va a determinar de estos factores pronósticos de la leucemia. La edad, menor a 1 año, mayor a 10 años, alto riesgo. El conteo inicial de glóbulos blancos, mayor a 50.000, alto riesgo. Antiguamente bien se hablaba del sexo, que está todavía no bien definido, aún otros autores ya no lo consideran, pero en realidad los varones les va teóricamente más mal. La raza y etnia han visto que los latinos tienen más riesgo de desarrollar, y los blancos, perdón, los negros tienen menos probabilidad de desarrollar leucemia. Sin embargo, si les da, les va súper peor, ¿no? Porque es más agresivo. Entonces, esos factores son determinantes a la hora de catalogarlos como pronóstico. El inmunofenotipo, las de tipo B, hemos hablado que son de mejor pronóstico, las de tipo T son las de peor pronóstico. La ploidía también se hablaba, han visto cómo tiene la mayor chance de curación los hiperdiploides, la parte citogenética, que no me canso de mencionar, y más adelante en tratamiento vamos a hablar con el doctor Juan Carlos, y la respuesta al tratamiento inicial, ¿no? Sobre todo algunos grupos como el PFM también utilizan la respuesta a la ventana esteroide en los 7 días para, como un dato de factor pronóstico, ¿no? Y los criterios de estudio para valorar una referencia a un hospital de tercer nivel que requiere un abordaje de estudio mínimamente un aspirado de médula, pues son estos, ¿no? Cuando ustedes ya tienen inicialmente la sospecha clínica, palidez lentamente progresiva, fiebre intermitente o persistente, procesos infecciosos recurrentes que cada vez le dan antibiótico, mejora un par de semanas, vuelve, con otro tipo de infección, vuelven a darle, o sea, esas cosas le tienen que llamar la atención. Dolores óseos y articulares, que ya hemos hablado de las características clínicas de los mismos, petequias, equimos espontáneos, con seguridad que ya van a ir porque ya está el cuadro florido, y adenomegalias persistentes mayor a 3 meses, ¿no? Ahora, no todas las adenomegalias también son algo maligno, ¿no? O sea, simplemente, por ejemplo, si tiene una adenomegalia más de 3 meses, palpable, de rango patológico grande y que además, pero que clínicamente no existe otros datos, no hay hepato, no hay espleno, le hacen una biometría hemática y encuentran que está todo dentro de parámetros normales, pues a lo mejor es infeccioso nada más, ¿no? Y en algunos casos, bueno, se realizará la biopsia. Y la hepatosplenomegalia persistente que hemos dicho que es lo más frecuente, ¿no? El 68% de todos los pacientes que llegan a la consulta, ¿no? Bueno, gracias. Eso es mi participación hasta aquí. Ahora vamos a hablar de lo que es en realidad el tratamiento. Es un acápite un poquito largo para que el doctor Juan Carlos nos pueda
nos pueda dar. Doctor Almazán, muchas gracias y felicitarlo por su excelente participación y agradecerle nuevamente de parte de todos los que están en este momento acompañándonos, habernos transferido pues esos conocimientos y parte de su experiencia en esta plataforma. Voy a dar paso a la presentación del doctor Juan Carlos Gutiérrez. Él es hemato-oncólogo, lo vuelvo a presentar, nos está acompañando desde Ciudad de México y por favor puede ya iniciar su presentación. Hola, buenas noches a todos. Antes que nada, un agradecimiento a la Sociedad Paceña de Pediatría por la invitación a este curso internacional de actualización médica continua en pediatría. Y me toca compartir con ustedes un poquito sobre el tratamiento de las leucemias linfoblásticas agudas en paciente pediátrico. Vamos a empezar hablando un poquito, ¿verdad?, sobre la historia que nos ha llevado hasta los tratamientos actuales que se están dando en el mundo. Este paper, publicado en 1948, es un artículo ya muy famoso, ¿verdad? Sidney Farber, hasta antes de 1950, las leucemias prácticamente no tenían tratamiento. El 100% de los pacientes morían recién hace 1950. Los tratamientos se limitaban a la transfusión sanguínea y al uso de repente de antibióticos, ¿verdad? Sin embargo, Sidney Farber se propone o se hace el propósito, ¿verdad?, de tratar de remar contracorriente e intentar un tratamiento para estos pacientes. Es así como, en base a la observación de que los pacientes que recibían tratamientos con ácido fólico, se observaba un incremento visceral, ¿verdad? Se observaba también incremento leucocitario en sus biometrías hemáticas. Pues bajo esa lógica, pues él decide administrar un antagonista del ácido fólico. Para ese entonces ya se habían sintetizado antagonistas y la aminopterina fue el medicamento de elección que se utilizó. Bajo esta premisa, Sidney Farber publica este artículo donde reporta los resultados de 5 pacientes con leucemia que tuvieron remisión con este medicamento, lo que actualmente es el metotrexate. Este artículo y esta investigación sembró las bases para el tratamiento de las leucemias. A partir de entonces, Sidney Farber hace su fundación para investigación de cáncer en el paciente pediátrico, y es a partir de 1973 cuando los doctores Emil inician formalmente los protocolos de tratamiento de Dana-Farber. Para 1973, en base a traspolaron los resultados de los experimentos que se hacían, ¿verdad?, cuando ya se utilizaron varios fármacos de manera continua. Entonces se inicia de manera formal en 1973 los tratamientos de Dana-Farber. Para 1983 se funda ya como tal el Instituto Dana-Farber para Investigación de Cáncer, y actualmente es uno de los centros líderes en investigación de la oncología, ¿verdad? Muchos centros utilizan como base de tratamiento todos sus protocolos y todo lo que hemos aprendido a lo largo de la historia. Buena parte viene de este grupo colaborativo. Por otra parte, en Estados Unidos también, ¿verdad?, Danny Thomas, un presentador famoso de televisión, buscaba hacer un aporte a la sociedad, ¿verdad? De manera inicial, la historia refiere que él pretendía hacer una catedral dedicada a Santo Tomás. Sin embargo, afortunadamente fue convencido para que en lugar de una catedral hiciera un hospital en investigación de enfermedades hematológicas en el paciente pediátrico. Y es así como después de 7 años de una recaudación, inicia o construye, ¿verdad?, un centro de atención para el paciente pediátrico. Nombra a él al doctor Donald Pinkel, que dicho sea de paso había trabajado en Boston previamente con el doctor Sidney Farber. Entonces ya él traía una línea de investigación en las leucemias y en otros tipos de cánceres. Y entonces para 1962 inician de manera formal los que actualmente conocemos como protocolos de terapia total.
Ellos son los fundadores y actualmente también es uno de los grupos que son líderes en investigación en el tratamiento del cáncer pediátrico. Por otro lado, en Europa, uno de los grupos muy importantes en investigación de cáncer es el grupo alemán BFM. Este grupo se creó en 1975 y toman como sus iniciales las ciudades de origen de los principales investigadores. Para 1987 ya se forma como tal el grupo internacional que actualmente engloba cerca de 34 países. Estos tres grupos han sido los pioneros y los que han sembrado las bases del tratamiento de las leucemias. En base a esto, podemos observar en esta tabla cómo a lo largo de todo el tratamiento o a lo largo de la historia de los estudios de investigación han logrado, ¿verdad? En los últimos estudios, vean ustedes cómo BFM en el último estudio del 2000, ellos alcanzan una remisión completa del 97.8%. Por otro lado, Dana-Farber en el protocolo 05001 alcanza remisiones completas del 95.5%. Y para el total 16 del 98.7% de St. Jude. Es decir, ya prácticamente estamos en el mundo, se está llegando a una remisión casi completa de estos pacientes. Por otro lado, podemos nosotros observar que la supervivencia general o global a 5 años, de acuerdo al grupo colaborativo, llega de cerca del 90-94%, dependiendo del grupo colaborativo. Eso es una realidad, ¿verdad? En los países de primer mundo. Esto se ha logrado a través de muchos años de investigación y quiero que observen aquí, aunque no se los tengo remarcado, las muertes en remisión, ¿verdad? Que llegan alrededor de un 2% para estos países. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero quiero que lo tengan ahí en mente. Las muertes en remisión que no llegan ni al 3% en estos países. Entonces, si nosotros vemos esta gráfica, es una historia de éxito en el tratamiento de las leucemias. Cuando empezaron los protocolos de tratamiento en los años 60, pues, como veíamos previamente, prácticamente no había oportunidad para curar la enfermedad. Actualmente, ya en el último protocolo, en los últimos protocolos, estamos llegando a lo que habíamos visto, supervivencias generales a 5 años, por arriba del 94%. Y eso es algo muy, muy interesante. Pero esto es una realidad en los países de primer mundo, ¿verdad? La realidad, desafortunadamente, en Latinoamérica, en los países de bajos y medianos ingresos, no es la misma. Este es un paper que se publicó en enero del 2020, en donde se hizo una revisión de todos los pacientes que son tratados en México, que no tienen una derechohabiencia, y podemos observar cómo a 5 años la supervivencia global está alcanzando apenas el 60%, ¿verdad? Esto es un reto actualmente en México, desde luego que varía de estado a estado, pero la media en México está llegando al 60%. Y el reto en México es tratar de incrementar nuestra supervivencia global. Hay muchas razones que ya se conocen por qué nosotros no llegamos y utilizamos protocolos similares, por qué no llegamos al 80, 85 o 90%, ¿verdad? Y eso es desde luego porque pues no se tiene la infraestructura necesaria, no se tiene el suficiente, la quimioterapia accesible como tal, no se tiene el suficiente personal capacitado, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene un impacto en la supervivencia global. Por otro lado, la idiosincrasia de los habitantes de cada país tiene un impacto también, ¿verdad? El retraso en acercarse al médico cuando se hace un diagnóstico, retraso en el diagnóstico, el abandono de nuestros pacientes es una realidad en México, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Una vez que empiezan un tratamiento,
la falta de apego a este tratamiento. Todo eso ya se conoce, ya se sabe y se está tratando de trabajar en cada uno de estos aspectos para tratar de incrementar la supervivencia. En México, antes de comentar esta diapositiva, en México las muertes en inducción, de acuerdo al estudio que yo les comentaba previamente, van desde un 5 hasta un 15%. Y eso, la verdad es que llama mucho la atención, ¿verdad? Mientras que en los países de primer mundo están en menos de un 3%, en México llegamos hasta un 15, hasta un 18%. Y eso habla de la terapia de soporte, ¿verdad? El paciente oncológico que está en tratamiento, hablando de leucemias, la principal causa de muerte pues es la toxicidad y todo aquello que está relacionado a la toxicidad, y el tratamiento de soporte es esencial, ¿verdad? Entonces eso habla de que probablemente no tenemos el suficiente soporte y por eso las muertes en inducción. Nosotros, al estar enfrente de un paciente pediátrico o en un abordaje diagnóstico, tenemos que hacer, cuando nos llega nuestro paciente, una estadificación para colocarlo en un grupo de riesgo. De eso depende la intensidad de quimioterapia que vamos a administrar. A lo largo de la historia se han utilizado algunos factores propios del paciente, algunas características clínicas del paciente. Los clásicos que ya muchos conocemos, pues es la edad del paciente. Ya se ha observado que todos los pacientes que están entre 1 año y 10 años tienen un mejor o un más bajo riesgo en comparación de los pacientes que son menores de 1 año y los pacientes que son mayores de 1 año, ¿verdad? La cantidad de leucocitos en la biometría hemática inicial, con un punto de corte de 50,000, por arriba de esto van a tener más riesgo de recaída en nuestros pacientes y por abajo les da un menor riesgo. El involucro a sistema nervioso central o testicular se ha tomado en cuenta por algunos grupos colaborativos. El inmunofenotipo es importante. Las T se sabe que no tienen la misma evolución que las de las leucemias de células B y por lo tanto les da un mayor riesgo. A lo largo de la historia se han tomado otros elementos, otros factores como el sexo, se han tomado en cuenta la raza. Por ahí el doctor Omar nos mostraba cómo el paciente que es originario de Latinoamérica pues tiene mayor predisposición a cáncer en comparación con el paciente caucásico, ¿verdad? Esta parte es hasta cierto punto fácil de que nosotros podamos identificar. El problema de repente viene cuando empezamos con los otros 2 elementos que tenemos que considerar para darle un riesgo a nuestro paciente, que son las características citogenéticas. Dentro de ellas, la hiperdiploidía y la translocación 1221, si están presentes, les va a conferir un menor riesgo al paciente, mientras que el resto de las translocaciones le va a dar un mayor riesgo, ¿verdad? El problema, les comento, es que si nosotros no tenemos forma de hacerla y estamos utilizando un protocolo que utiliza la citogenética para estadificar al paciente, y nosotros no tenemos forma, pues ahí empiezan los problemas, porque probablemente no podamos colocar a nuestros pacientes y a veces por facilidad pues los colocamos como alto riesgo, ¿verdad? Y entonces colocar a un paciente como alto riesgo pues implica mayor intensidad en quimioterapia, y mayor intensidad en quimioterapia implica mayores efectos secundarios. Por otro lado, la enfermedad mínima residual actualmente es uno de los puntos independientes del pronóstico de los pacientes, y si está negativa al final de la inducción será bueno, mientras que si está positiva o persistente pues le dará un mayor riesgo, ¿verdad? Y en este punto también es otra debilidad que se tiene en Latinoamérica. Si bien es cierto que hay algunos países que la tienen, dentro de los mismos países hay estados que no la tienen, ¿verdad? Entonces, tener una enfermedad mínima residual confiable es de suma importancia para poder dar un riesgo adecuado a nuestros pacientes, ¿verdad? Y digo confiable porque hay estudios o hay laboratorios probablemente que sí nos puedan hacer una enfermedad mínima residual. El problema empieza cuando no se pueden identificar adecuadamente o se puedan diferenciar
los blastos de las hematogonias, ¿verdad? Entonces podemos tomar una enfermedad mínima residual positiva y en realidad son hematogonias, ¿verdad? Y eso pues necesariamente le va a dar intensidad a un paciente que probablemente no lo necesite, ¿verdad? Entonces la mínima residual tiene que ser muy confiable para que podamos tomarla en cuenta. En base a eso, les decía yo que si nosotros estamos ocupando un grupo colaborativo, en este caso Dana-Farber, pues cada grupo va a tener sus elementos para considerar riesgo, ¿verdad? El riesgo se da de manera inicial y, por ejemplo, aquí les pongo el ejemplo cómo Dana-Farber da un riesgo estándar a los que están entre 1 y 10, a los que son de células B, a los que tienen menos de 50,000 y que tienen un SNS1 o 2, mientras que el alto riesgo será todo lo contrario, que sean de células T, y posteriormente durante el tratamiento se va a reasignar el riesgo. Por otro lado, si hablamos del grupo de San Judas, pues van a ser 3 grupos de riesgo: bajo riesgo, riesgo estándar y alto riesgo, cada uno de estos con características diferentes y toma especial relevancia en este grupo la enfermedad mínima residual, de tal manera que aquellos pacientes de bajo riesgo pueden subir a un riesgo estándar, ¿verdad? Y el grupo BFM, que como característica especial, a pesar de que ellos le dan mucho peso a la respuesta al tratamiento con enfermedad mínima residual, todavía toman en cuenta la respuesta a la ventana con esteroides, ¿verdad? Ya a lo largo de los estudios de BFM, ellos demostraron que tener menos de 1000 blastos en sangre periférica después de dar un periodo de 7 días con esteroide implicaba una buena respuesta, ¿verdad? Entonces ellos dentro de sus grupos de riesgo, pues toman en cuenta la respuesta a la prednisona. Es importante, pues comentar que en algunas ocasiones nosotros ajustamos o adaptamos estos protocolos a nuestra realidad, ¿verdad? De tal manera que si yo no tengo forma, probablemente de hacer una translocación 12-21, pero tengo forma de dar una ventana de esteroides, a veces se puede, ¿verdad? Agregar de un grupo a otro. No es lo ideal, ¿verdad? Cada grupo lo ha establecido de esa manera y en base a eso reportan resultados, pero muchas veces en Latinoamérica se adaptan estos protocolos a nuestra realidad. Entrando ya como tal al tratamiento, es bien importante que el médico pediatra, al final de cuentas, va a ser quien esté al lado del paciente. Desafortunadamente, no va a haber suficientes oncólogos para estar 24 horas en la atención de un paciente con leucemia, ¿verdad? Entonces, el médico pediatra es quien se encarga primero del abordaje diagnóstico y después de eso, de la atención del paciente en tratamiento. Y por lo tanto, este curso tiene esa valía porque es para tratar de nosotros explicar de la mejor manera cuáles son las etapas del tratamiento y qué buscar específicamente en cada una de estas etapas. Son 3 fases de manera general. La primera fase, la fase de inducción a la remisión. Esta etapa es muy complicada, ¿verdad? Aquí los pacientes se nos van a complicar, todos hacen complicaciones, dependiendo del grupo que utilicemos. El objetivo es llegar a la remisión completa de la enfermedad. El tratamiento tiene una duración aproximada de 4 semanas, se utilizan de 4, 6, 7 fármacos y durante esta etapa se da un tratamiento de quimioterapia intratecal. Una vez lograda la remisión, se pasa a la segunda fase que se denomina fase de consolidación o para algunos otros grupos colaborativos una fase de intensificación. Después de alcanzar la remisión se da y la intensidad pues, va a depender de dónde asignamos a nuestro paciente. El tiempo va a variar de acuerdo al grupo que estemos utilizando. Y por último, entra una etapa de mantenimiento. Esta etapa de mantenimiento es probablemente la más larga, aunque en algunas ocasiones se piensa, ¿verdad?, que es lo más fácil, pues de repente no es así, ¿verdad? Este tiene como base tratamientos con 6-mercaptopurina, metrotexate, lleva quimioterapias intratecales de maneras mensuales, dependiendo del riesgo, y
un elemento muy importante en esta etapa es vigilar el cumplimiento del tratamiento, ¿verdad? Y además vigilar la toxicidad que se le da con ese tratamiento. Y aquí, desafortunadamente, vemos lo que habíamos platicado previamente, que no se lleva a cabo o no está adecuadamente el cumplimiento de nuestros pacientes, ¿verdad? De repente el paciente llega en la semana 60 con 10,000 leucocitos, con 6,000 neutrófilos, y necesariamente uno se tiene que plantear, ¿verdad?, que el paciente no está tomando la 6-mercaptopurina. Eso es lo primero que pensamos siempre necesariamente, ¿verdad? Entonces, el vigilar el cumplimiento es de suma importancia durante esta etapa. Bien, vamos ya a entrar con el protocolo, ¿verdad? Esta es una diapositiva donde les muestro que de acuerdo al grupo que utilicemos nosotros, va a ser el tratamiento de inducción. De manera general, la inducción siempre lleva un esteroide. En este caso, si nos basamos en la terapia del total 15, lleva prednisona a 40 miligramos durante cada 3 veces al día. Es importante recalcarlo, que 3 veces al día es la forma ideal de administrar para que haga el efecto que nosotros buscamos, saturar nuestros receptores de manera continua para encontrar el efecto que necesitamos. No dosis de 24 horas de preferencia, cada 8 horas. Unas dosis de 84 dosis totales o 28 días. Y es bien importante mencionar o recalcar que cuando nosotros estamos enfrente de un paciente con tratamiento, pues es importante llevar la cuenta de esteroides, ¿verdad? Si no se lleva, probablemente no nos percatemos cuando cumplió los 28 días y demos más tratamiento, ¿verdad? Otro punto interesante o importante es que si por alguna razón el paciente no tolera la vía oral, no se puede administrar el esteroide vía oral, la opción es administrar el esteroide IV en forma de metilprednisolona, ¿verdad? Entonces, la idea es no suspender tratamientos. Decíamos que durante la inducción a la remisión, el paciente va a presentar muchas complicaciones y entre ellas probablemente haga colitis neutropénica, ¿verdad? Y tengamos que dejar en ayuno al paciente y entonces, de preferencia no suspender esteroides, se puede continuar con metilprednisolona o si por alguna razón el paciente no se puede administrar IV. Se administra vincristina, una dosis de 4 dosis cada semana, daunorubicina, 1 por semana en 2 dosis, y la esparaquinasa, 6 dosis intramuscular. En este protocolo se hace una evaluación al día 14 o día 19, porque empieza en el día 5 en este protocolo, y si sale positiva la enfermedad mínima residual o el aspirado de médula ósea más de 5 brazos, se administran 3 dosis más de L-asparaginasa. Para el día 14 o el día 19, si nosotros estamos con una enfermedad mínima residual positiva, pues al día 26 se tendrá que administrar la ciclofosfamida independientemente de cómo estén los neutrófilos totales, con sus 2 bloques de citarabina y sus 6-mercaptopurina, en total 2 semanas. Si el paciente ya logró la remisión, es decir, tenemos una enfermedad mínima residual negativa al día 19, pues entonces si el paciente no tiene más de 300 neutrófilos, el protocolo recomienda esperar a que el paciente se recupere, esperar una semana y después continuar con la ciclofosfamida, la citarabina y la 6-mercaptopurina, puesto que el objetivo se alcanzó de manera temprana, ¿verdad? Esto es hablando de el protocolo San Judas 15, mientras que para BFM vean ustedes como una etapa de inducción a la remisión. Este protocolo recomienda una etapa de prefase con esteroides a 60, contrario a San Judas que utiliza 40, ¿verdad? Son 7 días con el esteroide. Y posteriormente va a completar los 28 días, como en San Judas, completa los 28 días y después un descenso paulatino. Tratar de no suspender de manera brusca o de un día para otro, porque tratar de evitar la supresión suprarrenal.
en este tipo de pacientes, ¿verdad? La vincristina, pues igual en 4 dosis por semana, daunorubicina 4 dosis, contrario a las 2 previas, la L-esparaginasa y la quimioterapia intratecal. Vean ustedes cómo tiene cierta similitud, mientras que para Dana-Farber todos los pacientes también reciben una prefase, ¿verdad? Con esteroide de 1 a 3 días, si no es un esteroide oral, pues metilprednisolona, y también llevan sus vincristinas, casi todos 4 vincristinas y la prednisona a 40 miligramos vía oral. La doxorubicina, vean ustedes cómo van en días seguidos, el día 4 y el día 5, con metrotexate y la L-asparaginasa pegilar, ¿verdad? Con sus quimioterapias intraticales. Esto lo pongo para que ustedes se den una idea que cada grupo colaborativo, si bien es cierto que son muy similares, tienen ciertas particularidades que dan al final de cuentas los resultados que vimos previamente, ¿verdad? Si nosotros hablamos la segunda etapa de consolidación, vean cómo para BFM la consolidación, ellos lo nombran el protocolo 1B, que es parecido a la parte final de San Judas 15, que lleva ciclofosfamida, citarabina, 6-mercaptopurina, pero el doble de las dosis. La consolidación en BFM, pues si nosotros comparamos con San Judas, pues sería el protocolo M, que es el que lleva altas dosis de metrotexate. Bien, en esta parte de la consolidación es interesante, sobre todo porque nuevamente el médico pediatra es quien va a estar al lado del paciente, ¿verdad? Y entonces, cuando se utilizan altas dosis de metrotexate, es de suma importancia, ¿verdad? Primero, ¿en qué riesgo está? Si lo tenemos en un riesgo bajo, para San Judas 15, pues las dosis van de 2.5 gramos, mientras que está en un riesgo estándar o alto a 5 gramos con 6-mercaptopurina y su quimioterapia intratecal. Pero lo importante acá es cómo vamos a preparar al paciente y qué tenemos que vigilar cuando un paciente está en consolidación. Y eso es la hiperhidratación, ¿verdad? Se recomienda que el paciente se hiperhidrate, ¿verdad? Antes de iniciar la infusión de metrotexate y que se alcalinice la orina, por lo menos 40 miliequivalentes por litro, ¿verdad? Si nosotros sabemos que el pH, un pH alcalino incrementa la solubilidad del metrotexate, pues entonces vamos a tener que tener esas metas, por lo menos entre 7 y 8 el pH. Si lo tenemos menor, en 6, en 5.5, pues yo sé que va a disminuir mi solubilidad y entonces va a incrementar la concentración en sangre del metrotexate y vienen los efectos secundarios, ¿verdad? La administración se aplica 10% en 1 hora y el 90% en las siguientes 23 horas. Y si nosotros no alcanzamos las metas, pues se recomienda administrar bolos de Bicarsol. Una vez que el paciente ya está con hiperhidratación y tenemos las metas con los pHs y la uresis por arriba de 100 mililitros metro cuadrado hora, entonces nosotros, una vez que ya termine la infusión, pues se inician los rescates con ácido folínico, ¿verdad? Para este protocolo, San Judas 15, los de bajo riesgo de 2.5 gramos con metrotexate serán a 10, mientras que los de riesgo estándar y riesgo alto a 15. Aquí recomiendan iniciar los rescates a las 42 horas, ¿verdad? En una dosis, en 5 dosis totales. Uno de los elementos o de las modificaciones que hacemos, ¿verdad? Y digo hacemos porque de repente tomamos parte de un protocolo y hacemos modificaciones, pues al no tener de manera tan accesible los niveles, que eso nos va a dar la seguridad para rescatar a nuestro paciente, pero si uno no tiene forma de medir cómo está nuestro paciente después de nuestra infusión, pues entonces empezamos con los problemas, porque la principal preocupación del que está a cargo del tratamiento de un paciente es la intoxicación por metrotexate, ¿verdad? Los pacientes se manejan como pacientes quemados, se tienen que modelizar y llegar a ese punto es realmente fatal. Entonces, en algunas ocasiones se opta por dar rescates más tempranos y rescates con más dosis, ¿verdad? No sería recomendable en la medida de lo posible, puesto que lo que ganamos dando dosis altas de metrotexate
¿verdad? Que llegue al sistema nervioso central, que haga el efecto, lo perdemos rescatando temprano y mucho. Entonces, esa es la delgada línea, ¿verdad? En nuestra realidad, ¿qué hacer, verdad? Pero si nosotros tenemos pHs adecuados, si nuestro paciente está orinando más de 100 mililitros por metro cuadrado hora, y si no tenemos modificación en nuestras pruebas de funcionamiento renal, nuestra creatinina se mantiene bien, hubo incremento durante la infusión, probablemente estaremos más tranquilos. Y si además de eso, clínicamente el paciente no tiene vómitos, no está con diarrea, no tiene mucosidad temprana, entonces probablemente no, aunque no tengamos los niveles, hasta cierto punto con seguridad podemos administrar los rescates a las 42 horas y en 5 dosis, ¿verdad? Eso es algo que se trata de hacer, y a lo largo de estos estudios, pues con la finalidad de evitar radioterapia en estos pacientes, se da dosis altas con rescates hasta las 42. Otro punto importante en el tratamiento, decíamos, de las leucemias y la etapa final, podríamos decir, aunque más prolongada, es el tratamiento de mantenimiento. En el mantenimiento, las quimioterapias, al menos para el protocolo San Judas 15, las primeras 20 semanas todavía tienen una intensidad importante para los pacientes que son de un riesgo estándar, ¿verdad? Ven ustedes cómo la lesparaginasa no lo suelta a 25,000 unidades desde la 1 hasta la 19, y se van administrando dosis de doxorubicina, vincristina, pulsos de dexametasona, y tienen 2 reinducciones que son bastante intensas. La segunda reinducción con dosis altas de citarabina, y donde estos pacientes obligadamente regresan a hospitalizarse, ¿verdad? Entonces, es bien importante que el médico pediatra primero conozca qué protocolo se utiliza en su unidad para saber qué esperar, porque si acaba de recibir una semana 19 un paciente y nos llega, ¿verdad?, a los 4 días, a los 5 días, con 37,9, ¿verdad?, con ya datos por ahí de palidez, pues yo me preocuparía, ¿verdad? Ese paciente recibió una semana 19 y si hoy tiene 37,7, mañana va a tener 39. Si hoy tiene 1,200 neutrófilos, mañana probablemente tenga 600, ¿verdad? Entonces, los pacientes tenemos que tener una estrecha vigilancia. Y la importancia de conocer en qué etapa está el paciente, ¿verdad? Si nosotros, aquí están las dosis que se utilizan, si nosotros recibimos un paciente que recibió, por ejemplo, la semana 26 con purinetol metrotexate, pues a lo mejor no me preocuparía tanto, desde luego, siempre hay que hacer sus estudios de laboratorio, cómo están sus neutrófilos totales, ¿verdad? Pero no es lo mismo una semana 19 que una semana 26, que una semana 60, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de conocer qué protocolo se está utilizando o las modificaciones que se hicieron en nuestro centro para tratar de adelantarnos a las complicaciones que hacen nuestros pacientes. Decíamos que de manera general el tratamiento en las leucemias es alrededor de 3 años y en mantenimiento, para este protocolo de San Judas decíamos que es de los que más semanas se utiliza, incluso para géneros da más para los niños, 146 y 120 para niñas. Sin embargo, si nosotros vemos cómo Dana-Farber da 104 semanas a ambos géneros, ¿verdad? Si nosotros vemos en esta tablita como algunos otros grupos como BFM da 104 semanas para ambos géneros. Si nosotros vemos de manera general AOPCA en Centroamérica utiliza 104, ¿verdad? Entonces ya se ha observado que no hay en realidad diferencia en prolongar el tratamiento más allá de las 104 semanas, ¿verdad? En general los pacientes tienen una respuesta adecuada y no se van a ver grandes diferencias si prolongamos más allá de las 104 semanas. Pero nuevamente tendríamos que apegarnos lo más que se pueda al protocolo que estamos utilizando, ¿verdad? Y por último, para no prolongarnos más, esta es una diapositiva que les traje al propósito del tratamiento y cómo ya muchos grupos colaborativos, y en este caso este es un reporte de Koch, donde se trató de ver
o de comparar los pacientes de origen hispano versus los que no son de origen hispano, ¿verdad? Y entonces se observó que si el paciente tiene un mal apego al tratamiento con 6-mercaptopurina del lado izquierdo, en la imagen A pueden ustedes ver en la línea continua cómo el riesgo acumulado de recaída incrementa alarmantemente cuando se tienen faltas en la ingesta de 6-mercaptopurina, ¿verdad? Y del lado derecho pueden ustedes ver que esto es lo interesante en la imagen B, como en la línea continua son los pacientes que son hispanos, ¿verdad? Versus los pacientes que no son hispanos. Aquí dicen los pacientes blancos no hispanos y los pacientes blancos hispanos, ¿verdad? Entonces decíamos que la idiosincrasia, al final de cuentas, sí tiene un impacto en los resultados que nosotros tenemos. Para las mismas condiciones, vivir en un mismo país, las mismas condiciones en teoría, estando tratándose en un hospital de primer nivel donde se tiene todo, el paciente hispano no se apega lo suficiente al tratamiento y eso necesariamente tiene un impacto en la recaída de nuestros pacientes, ¿verdad? Entonces, es a lo que nos tenemos que enfrentar nosotros. Por último, esto es un tratamiento convencional con quimioterapia. Actualmente, el tratamiento se está dirigiendo ya de manera más dirigida, ¿verdad? Ya estamos hablando de anticuerpos monoclonales, medicamentos que se utilizan como puente para el trasplante, ¿verdad? Sin embargo, es un poquito difícil en nuestro contexto todavía llegar a ese punto. Ya se hace en algunas unidades, afortunadamente, y esperemos que poco a poco se empiece a abrir o que se tenga más accesibilidad a este tipo de fármacos para tener una terapia más dirigida con nuestros pacientes. Esto es lo que les tengo preparado. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Felicitarlo, doctor, por su excelente participación y nuevamente, pues, un agradecimiento a su tierra por todos los conocimientos y por la oportunidad esta noche, pues, de habernos entregado mucho de su experiencia. Voy a dar parte ya a nuestros panelistas. Voy a empezar con la doctora Astrid Riveros. Para aquellos que no se conectaron desde el inicio, pues volver a presentarla a ella. Ella es pediatra, ella es pediatra oncóloga infantil y también es jefa de la unidad de trasplante de células hematopoyéticas progenitoras en el Hospital del Niño Dr. Ovidio Laga Uría de la ciudad de La Paz. Entonces yo le invito a la doctora Astrid Riveros, que ya está conectada. Buenas noches. Excelentes las dos charlas. Me han encantado. Felicidades, un placer estar con ustedes. Yo quería hablar acerca de la realidad de la leucemia en los países en vías de desarrollo, como el nuestro y como México, porque México tiene diferentes lugares con mucha riqueza y lugares que no tienen esa riqueza. Y en todo lado tenemos pacientes con leucemia. Entonces, por ejemplo, para Bolivia, el primer problema va a ser que no podemos tener todos la ploidia, ¿no? La ploidia por genética, porque muchas veces no nos crecen los cultivos, la mayoría de las veces. Segundo, cuando tenemos alteraciones genéticas, tenemos que acordarnos que no todos los pacientes podemos encontrar la alteración genética. A veces sí, a veces no, otras veces estamos a ciegas. También tenemos aquellas alteraciones genéticas ocultas como el cromosoma Philadelphia-like o la ampliación intracromosómica del cromosoma 21. Entonces, todo esto nos lleva a tratar de hacer un tratamiento dirigido clínicamente y siguiendo lo que es la enfermedad mínima residual. ¿Qué ventajas tiene la enfermedad mínima residual? Que sí pienso que es el mejor estudio que podemos tener. Primero, que podemos evitar la toxicidad. Por ejemplo, si nosotros estamos aclarándoles con el protocolo POLA, es un estudio de 5 países en Latinoamérica auspiciados por el St. Jude. El protocolo está basado en el protocolo 15 del St. Jude,
pero mejorado en el sentido de que disminuye la toxicidad y mejora la sobrevida. Voy a tratar de explicarles poco a poco de qué se trata. Este protocolo POLA, si bien habla de todos los factores genéticos, la edad y todo esto, sobre todo se va a basar en la enfermedad mínima residual. Es decir, si al día 15 yo tengo una enfermedad mínima residual de 1, entonces quiere decir que el paciente va a requerir una dosis nueva de daunorubicina. Porque yo sé que ese niño probablemente no alcance la remisión. Ahora, si el paciente al día 1, al día 15 tiene una enfermedad mínima residual menor a 1%, yo ya sé que ese niño va a llegar y va a estar bien. Si a eso le sumo la edad y le sumo, por ejemplo, que sea un 12-21, evito la segunda dosis de daunorubicina. Entonces, como ya lo había mencionado el doctor Juan Carlos Gutiérrez, la mortalidad en nuestros países no está directamente relacionada con el cáncer como tal, sino con la toxicidad. También este protocolo POLA, bueno, desde antes el Sanjut no lo hacía, no utiliza la prednisona 7 días antes. La razón es bien simple. Hay pacientes que debutan con menos de 1000 blastos. Y si tiene un paciente con 300,000 leucocitos o 300,000 blastos, nunca va a llegar a 1000. Entonces, mucho sentido no le ven, pero sí de que estaríamos atrasando el inicio de una terapia, de una quimioterapia en su momento y sumando toxicidad. Es por eso que la ventana de corticoides con el protocolo POLA se ha eliminado. Segunda ventaja, si hacemos la enfermedad mínima residual al final de la inducción y el paciente tiene factores de riesgo bajo, no lo intensificamos, porque en el protocolo 15 se intensifica todos. En el POLA, no, se individualiza al paciente. Y cuando intensificamos es porque el paciente tiene un riesgo intermedio, tiene algunos otros factores clínicos que no son buenos, y ahí le volvemos a tomar enfermedad mínima residual. Con esto vamos determinando y vamos haciendo un seguimiento dinámico de la enfermedad. Con esto logramos disminuir la toxicidad, dar un tratamiento más fuerte al que lo necesita. Con respecto al metrotexate a 5 gramos o a 2.5 gramos, que es como se utiliza, tampoco nosotros tenemos niveles. Entonces, el protocolo POLA específicamente tiene áreas dedicadas al control del paciente en la administración con niveles de creatinina. Vamos haciendo controles de creatinina a las 24, 48, 72 horas, todo el tiempo luego de la administración del metrotexate, y si vemos un incremento de 0.3 en el nivel basal, quiere decir que tenemos que continuar con los rescates. Como lo había mencionado el doctor Carlos Gutiérrez, los rescates son tardíos, empiezan a la hora 42 y son solamente 5. Pero si nosotros advertimos incremento de la creatinina, entonces seguimos rescatando. Creo que esto es muy útil. Evitamos la toxicidad y bueno, le damos al paciente lo que necesita. Y en cuanto al mantenimiento, evidente, también lo que dijo el doctor Gutiérrez, ya los mantenimientos se han acortado. Bueno, ya no son 120 semanas ni 140 semanas, son 105 semanas y pues el paciente va a ir bien. Una cosa que no tenemos que olvidarnos es que independientemente de que el paciente aparentemente está yendo bien, un 10% recae. Quizás más en nuestros países. ¿Por qué no recaen en Estados Unidos tanto o en Europa? No recaen tanto porque tienen el arabina, porque si el paciente se detecta que tiene una enfermedad mínima residual que se está incrementando, directamente va a trasplante, porque tienen terapia con TCAR cells. Entonces, obviamente ellos van a tener una sobrevida del 90%, pero en esta sobrevida del 90% están incluidas todas estas terapias novedosas. Pero si nosotros no tenemos esto, tenemos que pensar hasta que un 20% de nuestros niños nos van a recaer, independientemente del tratamiento que hagamos. Y no tiene que ver que hayamos hecho algo malo, simplemente que no hemos detectado un cromosoma Philadelphia-like, que no hemos detectado una amplificación intracromosómica del 21, y esas cosas nos van a ocurrir.
Pero afortunadamente, pues son los menos pacientes, entonces haciendo un tratamiento adecuado, dinámico del niño, vamos a sacarlo adelante. Y si el paciente recae, todavía tenemos posibilidades de tratar y ahí es donde tenemos que ver la posibilidad de trasplantarlo. ¿Qué más quería comentarles? Por ejemplo, el BCM. ¿Qué problema tenemos los latinos con el BCM? Que nosotros no somos europeos. Nuestros niños ya están llegando enfermos, desnutridos, sangrados, invadidos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le damos 4 dosis de daunorubicina a uno de nuestros pacientes? Ese es el problema. Ese paciente no nos va a tolerar 4 dosis de daunorubicina y realmente la mortalidad va a ser más alta. Por lo tanto, también el SANJUD, doctor, está trabajando en este momento con el doctor Pablo Miguel González Montalvo, con un protocolo parecido. En Bolivia, Dios mediante, vamos a lograr unificar esta terapia y todos los departamentos están de acuerdo para hacer una terapia más eficiente, menos tóxica. Y pienso que en México también es una opción. Si finalmente no tenemos todos los factores genéticos, sí nos esforzaremos en tener una enfermedad mínima residual y con eso podemos seguir de una manera segura a los niños. Creo que eso es todo lo que tengo que comentar. Si tienen alguna pregunta, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Riveros, por su participación. Agradecerle, pues, acompañarnos esta noche. Y voy a dar paso a otro invitado internacional que nos está acompañando desde México, al doctor Fredenet Oviel Mendoza Camargo. Igual nuevamente lo vuelvo a presentar. Él es oncólogo infantil y también es subespecialista y alta especialidad médica en trasplante hematopoyético de células progenitoras y terapia celular, adscrito al Servicio de Oncología Pediátrica del Hospital Pediátrico de Moctezuma y Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología. Por favor, doctor, le paso el micrófono. Buenas noches a todos. Es que nada, muchísimas gracias por la invitación. Creo que el tema de leucemia es un tema amplio, muy interesante. Sí, tanto el doctor Omar como el doctor Juan Carlos, sí, ya pusieron bastante amplio, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la genética, los factores de riesgo y muy importante el tratamiento. ¿Sí? Solo para hacer una aportación, en el caso de México sí estamos teniendo ya importantes avances con respecto a la inmunoterapia. Es importante mencionar que en el caso de la Ciudad de México, sí, pionero en el tratamiento de la inmunoterapia, sobre todo con blinatumomab, que este medicamento sí, bifuncional, que está teniendo un gran auge sí, en Estados Unidos y en Europa. En México se están haciendo los primeros como pininos al respecto. Sí, el centro que más experiencia tiene en nuestro país es el Instituto Nacional de Pediatría, sí, de la mano del doctor Alberto Laya, en donde él, junto con su equipo de trabajo, sí, han tenido muy buenos resultados en un estudio publicado con respecto a aquellos pacientes refractarios, ¿sí? A tratamientos convencionales. Entonces, yo creo que, digo, si bien es cierto que somos un país en vías de desarrollo, creo que no debemos de dejar de lado, ¿sí? la importancia de este tipo de terapias. ¿Sí? Y aún cuando estamos en pañales todavía, ¿sí? por decirlo así, creo que estamos sentando, bueno, el doctor está sentando las bases para que podamos tener acceso a este tipo de terapias. ¿Sí? Ahora, en relación a un punto importante que creo que no se ha tocado, son las terapias de segunda línea, que si bien es cierto es un tema controvertido, hasta el momento no hay como tal un protocolo, ¿sí? Que se puede establecer para decir, este es el protocolo que le voy a dar a aquellos pacientes que no responden. Como bien comentó la doctora, 15 a 20% de nuestros pacientes van a fallar a la inducción, ¿sí? Perdón, al tratamiento convencional. Entonces, aquí es donde tenemos que hacer uso de terapias alternativas. ¿Sí? En el caso de la experiencia en México, lo que utilizamos son, tenemos como base altas dosis de citarabina, ¿sí? Con el objetivo de intentar inducir esta remisión.
utilizándolo como terapia puente para el trasplante de células progenitoras. En el caso del trasplante de células progenitoras, sí, en México creo que los centros más importantes, sí, dentro de la ciudad, sí, son tanto el Instituto Nacional de Pediatría como el Hospital Infantil de México Federico Gómez, que fue donde me formé, sí, en donde actualmente, sí, si bien es cierto que menos del 20%, ¿sí? Tenemos posibilidad de tener un donador 100% compatible. Un par de años atrás tenemos la oportunidad de tener esta relación con una fundación que se llama BD Match, ¿sí? Que ha permitido, ¿sí?, lograr estos trasplantes, ¿sí?, de donadores no relacionados. Entonces, esto también ha abierto la posibilidad, ¿sí?, de dejar un poquito de lado este trasplante aploidéntico, ¿sí?, que estamos haciendo en la mayoría de los centros, con todas las complicaciones que esto conlleva, enfermedad de Hart-Controspero, ¿sí?, a tener un donador 100% compatible, incluso hasta internacional, ¿no? Entonces, creo que en cuestión de tratamiento tenemos muchas herramientas a la mano, ¿sí? Herramientas que en este momento, si bien algunas están muy alejadas de nuestra situación, como el caso CAR-T cells, sí, que digo, como bien comentó la doctora, son terapias innovadoras, pero que sí, en nuestra situación actual es complicado tener acceso a ellas, sí, pero creo que tenemos más herramientas que podemos utilizar para poder ofrecerles, ¿sí?, una segunda opción de tratamiento a estos pacientes que en determinado momento pues nos fallan el tratamiento. Sí, creo que es un tema muy interesante que podríamos abordar desde muchos aspectos, sí, sobre todo teniendo en consideración el entorno en el que nos encontramos como países en vías de desarrollo. Muchas gracias, doctor, por su participación y saludos a su tierra, México. Bueno, creo que voy a dar paso ahora a nuestros oyentes que seguramente tienen muchas preguntas para nuestros expertos. Creo que por el momento no tenemos ninguna pregunta. Entonces, pues vamos a optar por continuar permitiéndome poder yo consultarle sobre, el doctor nos decía o nos mencionaba sobre en su participación y la verdad me quedé muy preocupada. La verdad creo que es algo que todos sabemos, pero tal vez cuando ya lo expresamos, creo que preocupa bastante. Nos mencionaba que la mortalidad, la sobrevida en países de primer mundo, ellos nos reportan pues estadísticas donde ellos reportan pues 93, 94%. Y él nos mostraba en una de sus presentaciones pues que él había encontrado una sobrevida del 60% a 5 años en México. Por lo cual pues quisiera pues que si el doctor nos podría comentar acerca de cómo podría tanto su país, porque probablemente su realidad no es muy diferente a la de Bolivia. ¿Cómo están haciendo allá en México para tratar de mejorar estos factores que probablemente son propios de la población, la idiosincrasia, él mencionaba, para tratar de mejorar, porque probablemente algo muy parecido está pasando aquí en Bolivia? Y si alguno de los doctores acá en Bolivia también nos puede mencionar algo de su experiencia. Bueno, si me permiten, en México la verdad es que, como bien dice el doctor Fredenet, hay mucha disparidad. Es un México del norte, es un México del centro y es un México del sureste, ¿verdad? Donde tenemos tanta disparidad, donde hay centros que en realidad tienen cifras de 85% versus centros que reportan menos del 40%, ¿verdad? Entonces, bajo ese escenario, se está tratando en México de unificar todos los criterios y actualmente, pues como todos sabemos, San Jude está tratando de unificar todos los centros oncológicos y parecido a lo que se está haciendo en Bolivia, se está tratando o se está trabajando en un protocolo donde la intención es desintensificar de acuerdo a todos los elementos que se tengan a la mano y que sean accesibles
para todos los centros del país, cosa realmente difícil porque es un país grande en donde se tienen muchas diferencias de accesibilidad a ciertos estudios, pero los estudios o los esfuerzos se están haciendo actualmente en México. Cada grupo o cada centro está integrándose a St. de manera paulatina, y la idea es que conforme avance el tiempo se logre hacer un tratamiento o un protocolo nacional, ¿verdad? A eso queremos llegar. Antiguamente, en el 2010, se utilizaba, se hizo este esfuerzo con los oncólogos de México, se hicieron una serie de protocolos para las principales patologías en México. Sin embargo, desafortunadamente no se dio el seguimiento que hubiéramos querido, ¿verdad? Se utilizaba como base el protocolo San Judas 13B, y para las demás patologías se utilizaba un protocolo que en teoría todo el país iba a utilizar. Pero yo creo que esto se está retomando nuevamente y la finalidad es que se utilice un tratamiento a nivel nacional para tener las mismas posibilidades entre región y región. Muchas gracias, doctor. Es cierto, creo que un protocolo nacional ha sido, creo, también uno de los objetivos acá en Bolivia. Si bien somos pocos oncólogos, hematólogos acá en Bolivia, créanme que también ha sido un gran reto que todos nos pongamos de acuerdo. Y tal vez una de las principales limitancias, como usted mencionaba, aquí en Bolivia igual hay pues regionalismo, entonces también no todos los medicamentos que están disponibles en un departamento lo van a estar, digamos, para el oncólogo en la ciudad de Tarija, por ejemplo, donde está el doctor Omar Almazán. No sé si nos puede explicar o comentarnos algo de su experiencia, si allí también tienen todos los medicamentos o al menos los principales para tener pues un protocolo de quimioterapia, de inducción, o ha tenido algún problema, porque muchos problemas también ya los teníamos previamente y ahora con la pandemia, pues la escasez de medicamentos no es una novedad para muchos hospitales. Claro que sí, doctora. Muchas gracias por la pregunta. Pues sí, evidentemente, empezar a trabajar en un departamento donde prácticamente yo la verdad no sabía que había tanto cáncer eh, en este departamento, ¿no? Pero ya las estadísticas van saltando de a poco y llegué y fue muy difícil empezar a trabajar porque es como le comentaba a Juan Carlos días anteriores, o sea, es como trabajar con pico y pala aquí, ¿no? Es volver a la era de piedra porque básicamente no tienes nada. No tienes nada, los papás se la tienen que echar encima todo el tratamiento. Los hospitales, las autoridades departamentales, municipales, peor las nacionales, muy poca importancia le dan. Entonces sí costó bastante, pero poco a poco ya estamos encaminándonos en realidad, ¿no? Tratamos de implementar, aplicarlo, de trabajar de manera óptima, ¿no? Con vías centrales, con los cuidados de soporte, como bien lo mencionó Juan Carlos y Fred también. Pero es difícil en un medio donde incluso las propias enfermeras piensan que el cáncer no se cura, ¿no? Y te dicen, ay, pobrecito, y se va a morir. Entonces, pues desde ahí, ¿no? Desde cambiar la ideología del propio personal de salud primero para que le pongan el hombro y poco a poco ir cambiando eh, esos terribles resultados que tenemos en la parte de mortalidad, ¿no? Sabiendo que los países del primer mundo alcanzan excelentes tasas de curación, ¿no? Sin embargo, hay que hacerlo y inicialmente tenemos que unificar todo, hablar un solo idioma, todos los departamentos, en este caso como en México tenemos todos los distritos, estados allá, aquí se llaman departamentos, los 9 departamentos, hablar un solo idioma y sentarse a la mesa y hacer fuerza para llevar a las autoridades nacionales e impulsar en realidad un proyecto que solvente la parte económica a este grupo tan vulnerable como es el cáncer infantil. Además que no tenemos en Bolivia estadística, es algo terriblemente grave, ¿no? O sea, ¿cómo vas a tocar las puertas del ministerio si ni siquiera sabemos cuántos pacientes tenemos? Entonces el ministerio ni la hora nos va a dar. Entonces,
tenemos que empezar por ahí, entonces unificar los datos, hacer una estadística real de los pacientes que están en el sistema público, los que están en seguridad social a corto plazo, y llevar todos los datos y a partir de ahí arrancar e iniciar nuevos esquemas unificar en realidad los esquemas de tratamiento para por lo menos intentar llegar a un 60-70% de curación, ¿no? Muchas gracias, doctor. Doctora Riveros. Sí, yo quería aportar algo, decirle a Omar que sí es difícil. Yo he sido la primera oncóloga que ha llegado a La Paz y evidentemente igual no teníamos nada. Pero hoy en día tenemos un bloque de oncomatología de primer nivel con área de trasplante, hemos implementado muchas cosas. Sí es difícil, pero no es imposible. Y hablando del protocolo POLA, que es el protocolo de leucemias que involucra estos 5 países, creo que es uno de los avances más importantes que vamos a tener en estos últimos años, porque la leucemia es el cáncer más frecuente y porque la mayoría de los pacientes son susceptibles a ser tratados y curados. Por lo tanto, el momento que todos pongamos el hombro y logremos hacer que este protocolo sea nacional, con seguridad vamos a mejorar la sobrevida de los niños. La otra cosa es que este protocolo va a ser presentado al Ministerio de Salud y vamos a exigir dentro del programa de cáncer que nos doten de los fármacos. Una vez que es una norma nacional, entonces el gobierno no va a tener mayor opción que darnos lo que necesitamos y tenemos que pelear por eso, todos. Pienso que ya en poco tiempo lo vamos a presentar, creo que en 1 o 2 meses ya se llega. Y con eso, pues, doctor Omar ya tendrá los medicamentos y podrá exigirlos. Y todos los que estamos trabajando en cáncer en los diferentes departamentos de Bolivia. Gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias, Perfecto. doctora. Sí, tenemos una pregunta de la audiencia que refiere, se los leo. ¿A qué se debe una enfermedad mínima residual por encima de 1 con medulograma en remisión completa? El caso de un paciente de riesgo habitual en fase de mantenimiento con enfermedad mínima residual al día 7 y médula ósea en remisión completa. Bueno, creo que hay que recordar que actualmente la enfermedad mínima residual es el factor pronóstico más importante, ¿sí?, en el tratamiento de las lesiones linfoblásticas. ¿Sí? ¿A qué se debe? Creo que esto depende de la experiencia del morfólogo. ¿Sí? Obviamente, la capacidad de la enfermedad mínima residual para poder definir, ¿sí?, el porcentaje, pues primero va a depender, uno, el de la operación. ¿Sí? Recordemos que la enfermedad mínima residual se puede llevar a cabo mediante inmunofluorescencia, ¿sí?, o mediante RT-PCR. Entonces, esto nos va a ayudar a una sensibilidad de 1 en 1000 o 1 en 10.000 células, ¿sí? Y en el caso del aspirado de médula ósea, pues digo, el riesgo de error, ¿sí?, asociado al operador, pues está presente, ¿no? Entonces, creo que aquí le tenemos que dar mucho peso a la enfermedad mínima residual. Yo también podría aportar algo. Una enfermedad mínima residual del 1% no va a ser vista en un aspirado de médula ósea. Para que un aspirado de médula ósea pueda ser visto con presencia de blastos, tiene que tener más del 5% por lo menos. Por eso es que la enfermedad mínima residual es un factor pronóstico muy importante, porque uno tiene un hemograma normal, un paciente clínicamente sano, le hace la médula ósea, la morfología es negativa, no ve blastos, pero la enfermedad mínima residual ya nos está diciendo que ese paciente está en actividad. Y tenemos o que intensificarlo, volver a ponerlo en remisión y dependiendo de en qué momento esto esté positivo, mandarlo a trasplante. Por el momento, esto es fuera del país. Bueno, espero haber contestado la duda de nuestro oyente. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Creo que no hay ninguna pregunta más. Entonces, no sé si alguien más de nuestros expositores quiere agregar algo antes de pasar pues con las conclusiones de nuestra reunión. Una pregunta, doctor Fred. Quería consultarle digamos, qué experiencia, precisamente hablando sobre la enfermedad mínima residual, que es uno de los factores pronósticos muy importantes.
por decir, digamos, que les salga una enfermedad mínima residual positiva de 4 o 5%, ¿es posible que sea esto asociado igual a la presencia de marcadores tipo de hematogonia? ¿Hay alguna forma de poder diferenciar esto de marcadores de hematogonia de enfermedades clonales como tal? Sí, de hecho hay ciertos paneles en específico, sí, que utilizan la enfermedad mínima residual para poder identificar, sí, los marcadores tanto de leucemia linfoblástica, B, T, sí, leucemia mieloide, sí, que nos van a permitir diferenciar de las hematogonias. Así es. Sí, de hecho, justamente con la pregunta previa, a veces en la morfología se llegan a identificar células que el morfólogo identifica como blastos y en realidad son hematogonias. Entonces, sí, los Exacto. paneles son muy específicos, sí, nos van a permitir diferenciar, sí, entre hematogonias y células plásticas. Ok, gracias, doctor Frey. También iba relacionado a eso, ¿verdad? El tema de la, perdón, de la operador dependiente que decía también, ¿no? O sea, Claro, la, así es, la idea así también es. es, pasa que en el país, o sea, aquí solamente tenemos un, bueno, hasta donde yo sé, un solo citómetro, un solo lugar donde hacen citometría del flujo, que es en la ciudad de La Paz. Ok, Entonces, por ahí mucha variedad no tienes de dónde enviar, o por lo menos enviar 2 muestras simultáneas por ahí para salir de dudas, ¿no? ah, Gracias, doctor. ok. No, no, nada. Bueno, sin ninguna otra pregunta más que esté pendiente de responder, pues voy a dar paso a mencionar algunas de las conclusiones a las cuales después de de las brillantes exposiciones y participaciones, pues he concluido. Entonces, la leucemia hasta el momento es la segunda causa de mortalidad en población pediátrica, de la cual pues la leucemia linfoblástica aguda se va a constituir como el principal entre todos los cánceres, y la sobrevida en países de primer mundo, si bien llega al 93%, al menos nuestra realidad, no podemos determinar una cifra como tal, pero pues lamentablemente estamos probablemente entre el 60, 70, 80% en el mejor de los panoramas. Esto debido pues a todas las limitancias, tanto en el tratamiento y así también pues en el acceso que tenga la población para llegar pues para llegar en forma oportuna a un centro hospitalario. El doctor Omar nos hablaba de los factores epigenéticos que nos hacen reconocer pues que son muchos los factores asociados al desarrollo de leucemia aguda, linfoblástica aguda en nuestra población, y algo que todos creo que insistieron mucho es que pues ser hispano es un factor de riesgo que ya está determinado. Existen diferentes factores pronósticos para valorar pues, el riesgo y muchas líneas de tratamiento. Nos hablaron sobre los grupos colaborativos de Dana-Farber, de FM, de St. Jude, y que de acuerdo a cada uno, pues de acuerdo a la institución y de acuerdo al oncólogo o hematólogo, pues se va a determinar pues el tratamiento. Pero todos coinciden en que pues este tiene que ser con la asociación mínimo entre 4 a 6 pues quimioterápicos. Y el objetivo de toda esta charla obviamente es llegar pues mejorar, ¿no?, el desenlace de la leucemia aguda linfoblástica, tratando de tener una mejor estratificación del riesgo, y pues ya nos ha quedado muy clara que pues la realidad en nuestro país que todavía no tenemos el acceso a los análisis genéticos, y probablemente pues uno de los factores principales que tenemos como objetivo es disminuir la mortalidad asociada a la toxicidad. Y esperemos un día, doctores, también nosotros poder contribuir en nuestra experiencia cuando podamos utilizar terapias blanco. Ya nos mencionaba el doctor pues del ruxolitinib, nos hablaban también del blinatumomab, que la verdad pues escuchar que el doctor Olaya ya en México pues ya está haciendo los primeros protocolos, y pues ya está mucho de su experiencia, pues en este caso pues sería nuestro puente de experiencia hacia lo que es pues México, y si un día se pueda aplicar acá. Y por último mencionar pues que a los pediatras, que probablemente es la mayor cantidad de oyentes que están en este momento, y los médicos de primer contacto pues son la base fundamental, no solamente para el diagnóstico temprano, sino también pues para poder
ser parte del manejo multidisciplinario, pues que amerita pues una enfermedad como es pues la leucemia aguda linfoblástica infantil. No sé si alguien más tiene algo que agregar para dar por terminado esta reunión, hoy 12 de mayo del 2020. Pues Nada creo más que agradecer la invitación. Creo que es un tema bastante interesante, complicado, ¿sí? Por la situación en la que nuestros países se encuentran. Sí, si bien quisiéramos tener todo a la mano, la verdad es que inclusive hasta nosotros hemos tenido cierto o mucho desabasto de bueno, sin más que decir, pues agradecer a todos los que están escuchando y pues será hasta otra oportunidad. Muchas gracias a todos y esperemos encontrarnos muy pronto en otra charla. Gracias, gracias doctora, gracias Juan Carlos, gracias Fred, gracias doctora Riveros por todo. Gracias, un Gracias a placer. Un todos. abrazo. Gracias. Saludos. También.